Regresamos a la parte final de este su espacio, Realidades y Opiniones. Son las 11 de la mañana con 37 minutos y no podemos irnos sin despedir, sin agradecer a nuestros patrocinadores. Coledin Finza, muchas gracias. Publixi, Hacienda San José Actipan, El Pollo Feliz, Maco Mangueras y Conexiones, y Bimatec y Plaza Dorada. Gracias. En verdad, se lo digo de todo corazón, porque ustedes son esa parte toral fundamental para que este espacio sea autónomo, tenga independencia, autónomo financieramente, porque cuando uno entra a los convenios comerciales del gobierno, ya sea estatal, municipal o federal, pues hay que ceñirse a las reglas, y sé de lo que hablo, sé lo que le digo. Pero cuando uno tiene el respaldo, el patrocinio del sector privado, pues ya no vamos a depender de la mano dadivosa o de la mano fría o de la mano amiga del gobernante en turno. Repito, sé de lo que le digo. Y la otra parte fundamental son quienes vienen a externar sus puntos de vista a nuestros invitados, porque ella es la parte que nutre a este programa. Y hoy tenemos a Gerardo Pérez Muñoz, activista de muchos años y de la izquierda. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por el espacio y felicidades nuevamente por este esfuerzo que están haciendo, conjuntando a esta diversidad de actores sociales y políticos de la entidad. Claro, es la suma, porque déjeme presumirle, en este espacio todas las voces se escuchan, todas las voces tienen entrada de externar sus puntos de vista siempre con respeto. Quizás podamos coincidir, quizás no podamos, no haya entendimiento, no haya comunión de esas ideas, pero finalmente se respetan. Por eso insisto, aquí todas las voces se escuchan. Y le manda un saludo Pérez Muñoz a Leobardo, preguntaba por qué no estaba presente. Pues ya lo mandamos a descansar, porque como ya trabajó mucho, dice, ahora ya no más voy a dirigir la orquesta desde lejitos. Eso es lo bueno de tener recursos, ¿verdad? Hay otros que hay que seguirle todavía, ¿no? Bregando y luchando. Pues ya que nos queda. Gerardo Pérez Muñoz, tuvieron una rueda de prensa hoy temprano, en esta mañana fría, pero finalmente caliente, porque la política siempre está presente, sea en la actividad cultural, deportiva, económica, social, en fin, sobre 10 años de la privatización del agua. Ayer tuvimos acá a Omar Jiménez. No de la privatización. Lo explico muy rápidamente. Venga. Hace 20 años, a través del Comité Económico, Social y Cultural de Naciones Unidas, se emitió la resolución número 15. Sí. ¿En qué se basa esto? En reconocer al agua como un derecho humano fundamental. Claro, de la nación. Esto fue hace 20 años. Hace 10 años hubo una reforma al artículo 4, en el párrafo 6 del artículo 4 constitucional, en el cual se constitucionalizó el derecho al agua, que va ligado también al párrafo 5 de este artículo, y el párrafo 5 nos habla del derecho a un medio ambiente sano. Además. Y todo esto se liga con el párrafo, si la memoria no me falla, al párrafo segundo y tercero también del artículo 4 constitucional, que tiene que ver con el derecho a la alimentación, pero fundamentalmente el derecho a la salud. Bueno, esto fue hace 10 años. Pero resulta que hay un artículo transitorio cuando se emite la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales se da en el contexto de la implementación del neoliberalismo en nuestro país con Carlos Salinas de Gortari. Hay que recordar que, por ejemplo, y solo voy a citar 3 leyes, con él se emite la ley minera. En la ley minera, en el artículo 6,
de esta ley se menciona que lo prioritario en el país, es decir, lo fundamental en el país, inclusive por encima de la autosuficiencia o la soberanía alimentaria, está la producción de minerales. Esto se retoma después con la reforma de Peña Nieto en el 2013 para hidrocarburos y para gas. Entonces, lo prioritario en el país actualmente es la producción de minerales, de gas y petróleo. Igualmente, en ese periodo del 92... Pero esto nace con Miguel de la Madrid cuando vienen los tecnócratas. Es el parteaguas, ¿no? Ahí inicia. Con de la Madrid, efectivamente. Pero quien emite las leyes... Y a Salinas, quien lo sucede en la presidencia. ¿Por qué lo permite? Por la reforma que hubo al artículo 27 constitucional. Y con Salinas también emite la Ley de Aguas Nacionales. Hay un transitorio, el punto 3, en donde se decía que el Congreso tenía un plazo perentorio para establecer una nueva Ley General de Aguas. Han pasado más de 10 años, ha habido inclusive ya requerimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las distintas legislaturas que han pasado y no tenemos una nueva Ley General de Aguas. Entonces lo que se está pidiendo es que a la voz de ya, así como los diputados federales cuando fueron candidatos anduvieron por todos sus distritos pidiendo el voto, pues ahora sinceramente los de Morena. No solo, hablo en términos generales, de todos los diputados de X o Y partido, porque ya son representantes populares. Así es. Que ya emitan la iniciativa de ley que ya está en el Congreso desde hace tiempo, sobre la Ley General de Aguas, que ha traído como consecuencia la ley salinista y neoliberal, que es otra contradicción del actual gobierno de la 4T, porque se viene trabajando con una ley neoliberal que actualmente, hasta este periodo de tiempo, se hayan dado más de 537,000 concesiones y permisos de agua. Ahora, de este cúmulo... A ver, ¿cuántas concesiones han dado, dice? 537,000. ¿De qué periodo aquí? Del ¿Salinas? 1992 a la fecha. A 2022. A 2022. Donde ya incluyen los 3 años de gestión de López Obrador. Sí, claro, se siguen dando a través de la Conagua. ¿Por qué? Porque está vigente la Ley de Aguas Nacionales. Que ha traído también como consecuencia lo que se conoce como la hidrocaracia. Son unas cuantas empresas o empresarios, Lala, Volkswagen, empresas textiles, Bachoco, Herdes, Bimbo, etcétera, los que tienen el mayor volumen de agua. De concesiones. Sí, claro, en concesiones. Y aquí tenemos a la Volkswagen, tenemos a lo que era Ilsa, Ternium, la minera que está en Aguazotepec, Audi, en fin, son grandes concesiones de volúmenes de agua. En el caso de Puebla hay algo bastante grave. ¿A qué me refiero? Si uno ve los datos que dio a conocer la Conagua en el 2014 sobre el volumen de agua del acuífero del Valle de Puebla y los contrasta con el dato que da la propia Conagua en el 2020, hay una reducción del acuífero de Puebla de cerca del 50%. ¿Por qué es esto? El abatimiento del acuífero. Hay que ver el corredor que se da desde Texmelucan, Huejotzingo, Las Cholulas y demás. El número de empresas, la sobreexplotación de empresas, y a esto hay que agregarle, obviamente, a las agroindustrias. En el caso de Puebla tenemos en Guadalupe Victoria, pero también en Tepeyagualco, en otros lados, las granjas porcícolas que están produciendo en forma industrial, sacando la carne de cerdo a China, por ejemplo, o en el Valle de Tehuacán. Hay que recordar que Tehuacán en un tiempo fue considerada
la capital mundial de los jeans. Y nada más para darles un dato. Sí, la mezclilla, fue ahí el emporio. Para producir un pantalón de mezclilla, como el que trae, ¿sí?, se requieren 3.600 litros de agua, solo para producir un pantalón. 3.600. El año ¿Por pasado, un pantalón? Por uno. El año pasado se produjeron a nivel mundial 1.100 millones de jeans a nivel mundial, ¿no? Entonces, en el caso de los carros, se requieren entre 400 y 600 mil litros de agua para producir un carro. Lo que estamos exportando, en términos muy claros, es fuerza de obra o fuerza de trabajo barata comparada a lo que le pagan a los alemanes, claro, pero fundamentalmente un recurso no renovable como lo es el agua. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales? Si uno lee estructuralmente lo que viene ahí, que está considerada el agua no como un recurso natural, sino como un recurso económico. Y esto se liga también a la firma del Tratado de Libre Comercio. Y otra ley que impulsó Salinas es la Ley de Inversión Extranjera, que tiene inclusive que ver con todo lo que hoy se está debatiendo sobre la reforma energética. ¿A qué me refiero? Y eléctrica. Hasta ese momento estaba vigente lo que se llama la cláusula Calvo. Se le ha difundido muy poco. La cláusula Calvo tiene que ver con dos cosas particularmente. Una, que todas las empresas extranjeras podían invertir en el país hasta el 49%. A partir del Tratado de Libre Comercio, las empresas extranjeras pueden invertir hasta el 100%. Y eso ha pasado, por ejemplo, con la banca. El 87-92% de la banca hoy en México es extranjera. Claro, no después de López Portillo no es mexicana. Y finalizo con dos datos que me parecen muy elocuentes y sobre todo por el efecto a la salud que tiene uno de ellos. Somos el primer país que más agua embotellada consume. Así es. Pero resulta que si uno ve las etiquetas del agua embotellada, en ningún momento se nos advierte que el material con los que están hechos, obviamente la botella, tiene bisfenilo, como ya lo han prohibido en Alemania. ¿Qué es el bisfenilo y qué efectos tiene el bisfenilo? Da cáncer mandibular y da cáncer de labios. Y el otro hecho, que también es increíble que siga sucediendo, para producir 1 litro de refresco se requiere en el proceso industrial 4 litros de agua. Bueno, México es el primer consumidor de refresco en el mundo. A nivel mundial, así es. ¿Qué ha dado como consecuencia esto? Tenemos una tasa de mortalidad ya muy elevada con personas con diabetes. Y lo que ha hecho... y obesidad. En el caso del Instituto Subirán, que han hecho un seguimiento, tenemos ya niños con problemas cardíacos a los 13 años, con problemas cardíacos y renales graves a los 13 años. Gerardo Pérez Muñoz, dígame, ante este panorama tétrico, ante este panorama que no, ¿cómo explicarlo?, de drama. Por un lado, el loro blanco. No quiero espantar. No, permítame. No es que espante, pues ya no necesita espantar, ya con los datos que dio, pues ya no es que más espantar para que nos dé un infarto, por favor. Pero no quiere espantar. ¿Qué está haciendo el nuevo gobierno? Porque mucho se ha hablado y López Obrador no se cansa de culpar todos los males a la mafia del poder, no se cansa de culpar a los criminales de cuello blanco, no se cansa de culpar a medios de comunicación que lo cuestionan. ¿Qué está haciendo este gobierno para remediar, para paliar, para detener, para contener este drama
que usted acaba de plasmar con números, con datos. Antes de entrarle a eso, para tener el contexto mundial nada más. Para porque se habla obviamente de las reformas, empezaron con Miguel de la Madrid, prosiguieron con Salinas de Gortari y continuaron al corte de hoy. Que no ha habido en realidad de fondo, no ha habido un corte con el neoliberalismo. Continúa la ley de aguas nacionales, la ley del Banco de México, la estructura que tiene Semarnat. Quien te maneja, quien te da permisos es Conagua, y Conagua tiene una clara definición neoliberal, no hacia los pueblos. Entonces eso me parece muy contradictorio del actual gobierno. Lo otro, tomo como referencia 2015. En 2015 a la Semarnat le dan un presupuesto más o menos de 70 mil millones de pesos. Pero no es solo Semarnat, es Profepa, Conagua, Instituto Nacional de Cambio Climático, etc. Todo lo que conlleva la Secretaría. Y actualmente el presupuesto para medio ambiente, para ponerlo en esos términos, ronda los 39 mil millones de pesos. Entonces hay menos del 50%. Y en esto nos va la vida. 60% el problema menos. Es que nos va la vida. Y lo que en términos generales poca gente conoce o sabe, cuánta agua dulce, que es potable, que es para nosotros, hay en el mundo. El 3% del agua mundial es simplemente para agua, para consumo humano. 3%. De ahí que Seraldini, un ex ejecutivo del Banco Mundial, hacia finales del siglo pasado, mencionó que las guerras del futuro, del siglo XX, ya no iban a ser por el petróleo, iban a ser por el agua. Y si uno ve el mapa, la cuestión palestina también, en cómo los israelitas están tratando a los palestinos, histórico además. O lo vemos en México, una gran mayoría de conflictos socioambientales tienen que ver hoy por hoy, con el agua. ¿Y qué está pasando también a nivel mundial? Se nos vendió la idea que con la privatización del agua iban a mejorar el servicio, íbamos a tener agua de calidad, etcétera. Falso. Países como Alemania, en Múnich, han remunicipalizado. Así es. Van 400 municipios a nivel mundial, hablo de Italia, de Alemania, de Francia, Argentina. Argentina mismo, en donde han remunicipalizado el agua. Entonces lo que se está pidiendo es que ya sin dilación alguna, así como anduvieron los diputados pidiendo el voto, les exigimos hoy a los diputados federales y a los diputados locales que remunicipalicen el agua por una cuestión. Sí. Porque el agua hoy es estratégica también. Ha sido, es y será. Siempre. Ha sido, es y será. A eso me refiero, Gerardo Pérez Muñoz, cuando hablo de los legisladores de Morena, que en el 18, los entonces candidatos a legisladores federales, tanto del Congreso de la Unión como del Estado, se comprometieron, esencialmente los de Morena, sí, se comprometieron a que iban a echar abajo. Y no cumplieron. Vino el 2021, en las elecciones intermedias de alcaldes y legisladores, tanto locales como federales, volvieron a repetir el mismo discurso. Efectivamente. Y al 22, al corte febrero de 2022, no hay nada. Ni se ven, ni se oye y no hay nada. Y quienes pagamos el costo de esta privatización que fue con Rafael Moreno Valle, somos nosotros. La ley Moreno Valle. O la ley, llamada ley Moreno Valle. Que por cierto, en un acto yo lo veo de esa manera, en un auto de autoflagelación ciudadana, se vuelve a votar por un candidato que en el 2013, en septiembre del 2013,
llamó a su cabildo para privatizar el agua, que fue Eduardo Rivera Pérez, que nuevamente está como presidente municipal y que uno de sus primeros actos es impulsar el cobro, ya como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cobro de un impuesto que es el derecho del alumbrado público. Yo creo que ahí es un tema controversial, independiente, porque estamos con lo del agua, ya se me saltó usted a Eduardo Rivera, acá el tema es el agua y es el tema de los legisladores de Morena, que se comprometieron a echar abajo la ley. No solo, porque curiosamente hay un sector de legisladores de Morena, que hay que reconocerlo, que al igual que los priistas, los panistas del Verde, etcétera, confluyen en algo, en defender el modelo neoliberal. ¿Ante qué estamos, Pérez Muñoz? Ya desde hace tiempo se ha venido estudiando y trabajando eso. Las ideologías políticas están muy difuminadas. Ya no hay identidades partidarias. Se perdió. Se ha perdido en mucho. Y hay que trabajar en términos de identidades partidarias. Y ya ahora hay gente neoliberal en un partido de izquierda o que se autoproclama de izquierda, como es Morena, ¿no? Pero lo vemos que ¿Morena es de izquierda o nada más es un maquillaje? No lo sé. Ahí habría que preguntarle a dirigentes. No, pero usted conoce, usted es un estudioso, usted es un activista. Inclusive yo fui militante de Morena, pero si me lo pregunta ahora, no sé. ¿Se extravió? Es un conglomerado muy gelatinoso, ¿no? Que no tiene identidad y no tiene proyecto como partido. Pero no es solamente que nosotros vayamos en contra de la ley salinista, de la ley de aguas nacionales, también contra la ley minera. Y voy a citar dos leyes más que poco se mencionan, pero que tienen amplia repercusión en nuestra vida cotidiana. La ley de organismos genéticamente modificados, que tiene que ver con, o llamada también la ley Monsanto, para crear primero maíz transgénico, pero ya estamos consumiendo algodón transgénico, jitomate transgénico, una serie de alimentos transgénicos. Y dos, que está la discusión, pero que no se ha hecho tan pública como debería de ser cuando se habla de política, no de partidos políticos. Recupero la palabra griega de la polis, de la sociedad, del ciudadano, no de partidos. La ley de variedades vegetales. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que hoy las grandes empresas transnacionales se quieren apropiar de la propiedad intelectual, de las semillas, de los campesinos y los indígenas mexicanos. No nos quiere alarmar, dice yo no, pero con estos datos que da Pérez Muñoz, vaya, ya nos quedamos mudos, porque si no es el agua, es el campo, y si no es el campo, son las mineras, si no son las mineras, entonces ¿qué sigue? Es el modelo económico. Claro, pero a ver, lástima, se nos acabó el tiempo, se fue media hora volando. Agradecemos a Pérez Muñoz, Gerardo, mi tocayo, nombre y apellido, el segundo ya no, nos distingue ahí por el segundo apellido, el materno, y quedamos convocados a una próxima participación a este espacio informativo. Gracias, mil gracias por darnos la oportunidad de abrirnos las puertas de su hogar, del trabajo, la escuela, la fábrica, donde se encuentre. Por enésima vez digo, aquí todas las voces se escuchan con respeto, con pluralidad, están abiertos los micrófonos, disentimos sí, a veces no, pero lo importante es que usted tome lo que crea que es conveniente y lo que no. Un saludo a Leobardo, que ya pronto se restablezca, saludo al equipo de producción, y nos escuchamos mañana miércoles 9 de febrero del 2022. 30 segundos para despedirse. Muy rápidamente. 30 segundos, la contaminación ambiental mata, y cada día mueren 21 personas en el mundo por la contaminación ambiental,
y solamente decirles Yolot Chicahualistli, que su corazón se fortalezca. Qué bueno que cerró con el corazón, que se fortalezca, porque nos vuelve a cerrar con otro dato de cuántas personas mueren 21. a nivel mundial. Cada 24 horas. Gracias, nos vemos mañana. Descanse.